que van a tener como, digamos, como norte, o van a estar diseñadas principalmente a permitir la llegada masiva de un conjunto de células, que en este caso son los leucocitos, para poder atacar a ese agente lesivo que está provocando aquí el daño en esa zona. Además de eso, se activan proteínas plasmáticas que intervienen también en el proceso de reparación posteriormente, una vez que el agente lesivo ya haya sido destruido. Se encarga entonces de localizar, de diluir y de destruir la causa inicial o el agente lesivo. Y una vez que ya está destruido, llevar a cabo el proceso de reparación o cicatrización. ¿Qué pasa si no hay inflamación? Las infecciones no serían controladas. Si hay un proceso inflamatorio local, por ejemplo, una de la piel, allí interviene o se activa el proceso inflamatorio con la finalidad de, digamos, hacer un cerco o de bloquear ese proceso inflamatorio para que no se extienda. Entonces, el proceso inflamatorio se activa en esa zona, llegan los glóbulos blancos principalmente, en el caso de la inflamación aguda, principalmente neutrófilos, ellos van a llegar allí a esa zona a contener y a destruir al agente infeccioso en este caso, para que no, digamos, no se extienda más allá del sitio donde se encuentra. Las heridas nunca se cicatrizarían, como les digo. En la inflamación no solamente se llevan a cabo procesos de destrucción de agentes lesivos, sino también de cicatrización. Si no hay inflamación, no hay cicatrización. Los tejidos lesionados serían una fuente de lesión permanente. ¿Por qué serían una fuente de lesión permanente? Porque en primer lugar no van a cicatrizar nunca, es decir, que van a estar expuestos. Entonces va a ser más fácil para el microorganismo que está en el ambiente poder ingresar al organismo. Y segundo, porque la infección no puede ser controlada. Si la infección no puede ser controlada, esta se va a extender por todo el organismo, por todo el individuo, hasta provocar la muerte. ¿Puede llegar a ser perjudicial? Sí, puede llegar a ser perjudicial, porque hay casos donde el proceso inflamatorio se activa de manera adecuada o se mantiene por mucho, perdura mucho en el tiempo. En este caso ya hablaríamos de un proceso inflamatorio crónico. Ya la inflamación se hace crónica y comienza a ser perjudicial dentro del individuo o a partir del individuo. ¿Por qué? Porque va a provocar o a ser la principal causa de procesos inflamatorios crónicos, enfermedades crónicas, como por ejemplo la artritis reumatoide, la aterosclerosis, la fibrosis pulmonar o reacciones de hipersensibilidad. Todas estas son procesos inflamatorios crónicos que generan en el individuo lesión o enfermedad. Fíjense que aquí, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en la artritis reumatoide como tal, no hay un agente lesivo propio, sino que es una falla del proceso inflamatorio al momento de activarse. Entonces, ese proceso inflamatorio se mantiene activo en el tiempo, o sea, se hace crónico y comienza a provocar daño en el individuo, en este caso en la artritis reumatoide. La reparación, al mismo tiempo entonces que se desarrolla la inflamación para tratar de contener y de destruir a ese agente lesivo, se pone en marcha también una serie de acontecimientos que van diseñados a cicatrizar o a reparar los daños provocados por ese agente lesivo precisamente. Se inicia durante la inflamación y concluye cuando se ha neutralizado el estímulo lesivo. Una vez que comienza el estímulo lesivo o el agente lesivo a lesionar, para la redundancia, a provocar injuria en el tejido o en el individuo, el proceso inflamatorio primero trata de contenerlo, trata de destruirlo y posteriormente lleva a cabo un proceso de reparación para reparar, para la redundancia, o de cicatrizar el daño que generó ese agente lesivo. Puede ser regeneración, puede ser cicatriz o ambas. La diferencia entre una y otra es que en la regeneración, como su nombre lo indica, hay una sustitución de un conjunto de células por el mismo tipo de células. Y en el caso de la cicatriz, hay una sustitución de un tejido, de un grupo celular por tejido fibroso, es decir, lo que vamos a ver es una cicatriz. La inflamación entonces va a variar de acuerdo a la naturaleza del estímulo, a la eficacia de la reacción inicial y al tejido lesionado.
En los tipos de inflamación vamos a ver que hay dos: inflamación aguda, que es la que vamos a ver hoy, e inflamación crónica. En el caso de la inflamación aguda se inicia de manera rápida, de manera casi que instantánea, dura poco en el tiempo, puede durar unos días, máximo semanas, exuda líquidos y proteínas plasmáticas, por eso es que en los signos cardinales vemos que hay tumefacción o aumento del tamaño del volumen. Hay predominio principalmente de neutrófilos, que es la primera línea de defensa en el proceso inflamatorio agudo. En el caso de la inflamación crónica, vamos a ver son linfocitos y macrófagos. En el caso de la inflamación aguda, vamos a ver son neutrófilos. Puede evolucionar a una fase crónica si perdura en el tiempo, es decir, si ese agente lesivo continúa atacando al individuo, va a seguir el proceso inflamatorio evolucionando hasta llegar a una fase crónica. Y están presentes los signos cardinales de la inflamación, que dijimos era rubor, calor, dolor, tumefacción y disminución o pérdida de la presión. En el caso de la inflamación crónica, aparece después de la inflamación aguda cuando esta no es lo suficientemente adecuada para destruir al agente lesivo, o puede ser insidiosa desde el principio, como en el caso de la artritis reumatoide, donde hay una falla en la activación de la respuesta inflamatoria y se hace crónica y perdura en el tiempo. Dura mucho más tiempo, hasta puede durar meses, años incluso. Existe proliferación vascular, fibrosis y destrucción tisular. En este caso, la inflamación crónica tiende a ser un poco más destructiva, porque en ella hay proliferación vascular o formación de nuevos vasos sanguíneos y además hay fibrosis o formación de tejido fibroso. Todo eso tiende a además generar destrucción en el tejido. Y hay, como les decía, predominio de linfocitos y macrófagos, mientras que en la aguda predominaban neutrófilos. ¿Cuándo finaliza la inflamación? Ya les venía adelantando. Ya una vez que el agente lesivo ha sido destruido y el daño ha sido reparado, podemos decir que la inflamación ha culminado. Si el agente lesivo ha sido destruido, pero todavía está presente la lesión como tal o el daño generado por ese agente lesivo, no podemos decir que la inflamación ha culminado. La inflamación culmina una vez que ya se ha reparado esa lesión generada por el agente lesivo. Entonces, estos son los participantes o los que intervienen en el proceso inflamatorio agudo. Tenemos las células de tejido conectivo, tenemos mastocitos, tenemos fibroblastos, tenemos macrófagos, tenemos el vaso sanguíneo como tal, el vaso sanguíneo como tal, tenemos los glóbulos blancos, linfocitos, monocitos, plaquetas, macrófagos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, y también tenemos la matriz del tejido conectivo. Hablamos de fibras de elastina, fibras de colágeno y proteínas. Todos ellos tienen una función o desempeñan un papel en el proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué puede provocar o qué estímulo puede provocar la inflamación aguda? Los más comunes o los más conocidos son las infecciones, hongos, virus, bacterias, parásitos, toxinas, que son capaces de inducir o de despertar esa respuesta inflamatoria en el individuo para que el individuo entonces ataque y destruya a esos agentes infecciosos. Alteraciones vasculares, por ejemplo, necrosis tisular, o en el caso también de quemadura, si hay muerte celular, como todo ese tejido que está aquí negro, que está muerto, que está en necrosis, todo ese tejido tiene que ser removido. ¿Y quién se encarga de remover todo ese tejido que está allí? El proceso inflamatorio. Reacciones inmunitarias o de hipersensibilidad, llámese alergias principalmente, donde el individuo primero se expone a un alergeno o a un antígeno, como estos que vemos acá, sus células B, sus linfocitos B lo reconocen y generan una respuesta de memoria específicamente contra ese alergeno o ese antígeno. Posteriormente, cuando el individuo vuelve a enfrentarse a ese mismo agente alergeno o a ese mismo antígeno, como se ve acá, inmediatamente lo reconoce, acá
acá se une, lo reconoce y comienza la degranulación. En el caso de la degranulación se liberan mediadores químicos y también hay neurotrógenos y otros que principalmente lo que van a generar es una dilatación de los capilares, es decir, un aumento en el tamaño del vaso sanguíneo, un incremento de la permeabilidad, producción de moco, secreción, dolor y en este caso, en el caso de las alergias, prurito o picazón. Entonces, fíjense que de igual manera ese antígeno o ese alergeno también puede inducir una respuesta inflamatoria una vez que ya se ha expuesto por segunda vez. Agentes químicos, venenos, toxinas, también que son sustancias corrosivas que pueden lesionar el tejido. Agentes físicos como el frío, el calor, las radiaciones también generan lesiones a nivel tisular. Traumatismo, cuerpos extraños, por ejemplo un golpe, acá vemos un hematoma, o una simple astilla de madera, como que son inanimados pero que provocan también injuria, que también provocan lesión, y en el cual la inflamación también se activa para poder contrarrestar el efecto que genera la acción de esas sustancias. ¿Cómo hablamos nosotros o cómo vamos a definir nosotros la inflamación? En el caso de la inflamación se coloca el prefijo con el nombre del órgano y el sufijo itis. Todo lo que termine en itis es inflamado. Entonces, ya sabemos que al ver itis al final del nombre o hace referencia a la inflamación. Solamente tenemos que ver el prefijo para saber qué es lo que está inflamado. Entonces, por ejemplo, abomacitis termina en itis y abomas hace referencia a abomazo. Adrenal, adrenalitis termina en itis y adrenal hace referencia a la adrenal. Amígdala, amigdalitis. Arteria, arteritis. Articulación, artritis. Vaso, esplenitis. No siempre tienen el mismo nombre del órgano, pero se hace referencia a ese órgano. Por ejemplo, vaso, esplenitis, esplen hace referencia al vaso. Boca, estomatitis, estoma hace referencia a la boca. Bolsa, bursitis, bronquio, bronquitis, buche, influitis y así vamos. Igualito está en casa, ahora, ¿cómo vamos a clasificar nosotros la inflamación de acuerdo al patrón? La inflamación la vamos a clasificar de acuerdo al exudado presente, de acuerdo a cómo se distribuye la lesión, de acuerdo a la severidad del proceso, a su cronicidad y a su efecto. Vamos a ver a detalle cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso del exudado seroso, básicamente lo que vemos es una ampolla que en su interior contiene un líquido transparente, a veces turbio, acuoso, y que normalmente lo vamos a ver a nivel de la piel, comúnmente observado en enfermedades como la fiebre aftosa y la estomatitis. El mucoso catarral, donde el exudado que está presente va a ser moco, como lo vemos acá, principalmente se observa a nivel de intestino, a nivel del tracto gastrointestinal y a nivel del tracto respiratorio, porque son estos sistemas los que contienen células caliciformes que son las productoras de moco. Entonces, si esas células caliciformes son estimuladas por un agente lesivo, comienzan una producción excesiva de moco con la finalidad de que ese moco trate de envolver y de neutralizar al agente lesivo. Por eso es que lo vamos a ver principalmente en el tracto gastrointestinal y en el respiratorio. Hemorrágico, lo que vamos a ver es sangre. Fibrinoso, principalmente se observa en fibrina, forma como una malla de fibrina, como en una camisa de fuerza, que a veces, digamos, tapiza todo el órgano, en este caso el corazón, con una pericarditis fibrinosa. Purulento, como lo vimos en la clase de muerte celular, donde el exudado presente va a ser pus. Puede ser cremoso, puede ser más líquido, puede ser amarillo, puede ser color crema, verde, puede variar el color. Y granulomatoso, donde el exudado presente, también como lo vimos en la clase de muerte celular, el exudado tiende a ser más de una consistencia como de queso ricota o como de queso. Ahora, ¿cómo
cuando ocurre en pocas horas o hasta pocos días, a 5 días, aguda, donde va desde unos pocos días hasta 2 semanas, subaguda, donde puede ir desde varios días hasta semanas, incluso años, y finalmente crónica. En el caso de la crónica se puede mantener activa incluso durante toda la vida. Vamos a ver entonces la primera, que sería la sobreaguda, en un periodo muy corto, apenas unos pocos minutos, unas pocas horas, causada por estímulos muy potentes, como por ejemplo una picadura de una abeja, una picadura de una hormiga. Son estímulos muy potentes, pero que normalmente duran poco tiempo. El efecto dura, el proceso dura poco tiempo, dura apenas unos pocos minutos o unas pocas horas. ¿Qué genera? Edema, hiperemia, puede haber hemorragia y unos pocos leucocitos. Como este perrito que está acá, lo pica una abeja, inmediatamente se instaura el proceso inflamatorio sobreagudo y vemos a ese perrito con edema, con hiperemia, con aumento de volumen, con infarto, producto de la acción de ese edema. Aguda va desde 4 a 6 horas hasta 5 días más o menos. Aquí hay un aumento del flujo sanguíneo y el calibre de los vasos. Por esta razón es que en los procesos inflamatorios vemos que hay rubor, o sea que se ve de color rojo. También vemos que está con infarto y que está caliente, porque hay un incremento del flujo sanguíneo y el calibre de los vasos. Así que al vaso sanguíneo aumentar su calibre, llega una mayor cantidad de sangre a la zona y al llegar a una mayor cantidad de sangre a la zona se va a ver más rojo, obviamente, se va a ver aumentado en tamaño porque tiene una mayor cantidad de sangre y además de eso su temperatura baja. Va a haber congestión, hemorragias locales y edema. Congestión no es más que sangre acumulada. Abundante neutrófilo, recuerden que les dije que el neutrófilo es la primera línea de defensa que interviene en el proceso inflamatorio. Proteínas plasmáticas y están presentes los signos significativos. Esto es lo que vamos a ver en una neumonía aguda. Fíjense, un proceso inflamatorio agudo donde se observan muy bien los signos cardinales. Vemos la tumefacción, vemos los pulmones grandes aumentados de tamaño, el rubor, que dice que se ve de color rojo intenso, obviamente la pérdida de la función o la disminución de la función, porque una persona con neumonía, su proceso de intercambio gaseoso se va a ver afectado, además del dolor que genera al momento de respirar, y muchas veces en esa zona obviamente no vamos a meter la mano y a tocar los pulmones, pero si tuviéramos la posibilidad de hacerlo, vemos que hay un incremento de la respiración. Y microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a observar aquí? Todas estas células que ustedes ven acá son neutrófilos, que, como les dije, es la primera línea de defensa que interviene en el proceso inflamatorio. Además, fíjense el tamaño que tienen estos vasos sanguíneos que están acá, que están completamente congestivos, tumefactos, llenos de sangre. Y por acá, ustedes ven muy bien, vemos un líquido de color rosado que corresponde al líquido hematoso. Cuando ustedes hicieron una necropsia, al momento de abrir la tráquea salía espuma, un líquido con espuma. Eso es lo que microscópicamente se ve aquí de color rosado. Si hablamos de hepatitis, primero, por ejemplo, ¿qué es una hepatomegalia? Entonces, si hay, por ejemplo, en el caso de una hepatitis hay esplenomegalia. Siempre que hay hepatitis hay esplenomegalia, pero no siempre que hay esplenomegalia hay hepatitis. ¿Por qué? Porque la esplenomegalia puede ser por un incremento de tamaño del vaso, por decirlo, pero no es necesariamente ocasionada por un proceso inflamatorio, puede ser por una deficiencia venosa, barbitúricos, por ejemplo. Los barbitúricos también generan esplenitis, incremento del aumento del vaso. ¿Cómo vamos a saber eso? Al momento de observarlo al microscopio, si hay un proceso inflamatorio, es decir, una esplenitis hablando del vaso, tú vas a ver una gran cantidad de células inflamatorias. Mientras que en el caso de la esplenomegalia, lo que principalmente vas a ver es incremento en el tamaño del órgano como tal y congestión, pero no vas a ver células inflamatorias, no vas a ver neutrófilos, o si lo
incremento del número de neutrófilos, hay una neutrofilo, o hay una leucocitosis y así el ecograma, y veis que el vaso del hígado está aumentando de tamaño, ya pues que ese aumento es producto del cortisol. Así que cuando estás en clínica, hay que apoyarte de todos los métodos diagnósticos que tenemos. A veces a nosotros se nos hace difícil, porque no me ejerzo mucho la clínica, pero cuando me ha tocado hacerlo, a veces se hace difícil porque los dueños creen que tiene una bola de cristal, te dicen, ya el perro tiene fiebre, ¿qué le puedo dar? Entonces, dale dipirona, por ejemplo, pero hasta que no encontré cuál es la causa de la fiebre, el perro no va a mejorar, está ahí simplemente atacando un signo, no está ahí atacando la raíz. Entonces, siempre uno tiene que apoyarse por lo menos de la hematología. Dependiendo de lo que te arroje la hematología, o va a ir más adelante, un ecograma, una radiografía o un estudio especial, por ejemplo. Subaguda, la subaguda es como una etapa de transición entre la inflamación aguda y la inflamación crónica, es decir, ese periodo en el cual la inflamación aguda está pasando a ser crónica. ¿Por qué? Porque tiene características tanto de la inflamación aguda como de la inflamación crónica. Entonces vamos a ver en la subaguda que hay edema e hiperemia leve moderada, que son características de la inflamación aguda. Vamos a ver neutrófilos principalmente, pero ya vamos a empezar a ver linfocitos y macrófagos. O sea que vamos a ver tanto células de la inflamación aguda como de la inflamación crónica. Se denomina subaguda hasta que comienzan los procesos de neoproliferación. ¿A qué se refiere neoproliferación? A la formación de nuevos vasos y de tejido fibroso. Ya una vez que microscópicamente nosotros observemos vasos sanguíneos que se están formando, nuevos que se están formando en tejido fibroso, y ahí deja de ser subaguda y pasa a ser crónica. Incluso fíjense cómo, a diferencia de la imagen anterior, estos pulmones se ven un poquito más reducidos de tamaño, con un color más, no ayuda, pero cuando el proceso inflamatorio crónico se ve más grisáceo y más reducido de tamaño. Y en el caso microscópico, vamos a ver principalmente neutrófilos, pero ya comenzamos a ver aquí, por ejemplo, linfocitos y macrófagos. Entonces, ya es más o menos una etapa entre la transición de aguda a crónica. Y finalmente, la crónica ya tiene una duración prolongada, desde unas pocas semanas hasta años, incluso se mantiene activa hasta la muerte del individuo. Aquí vamos a ver que hay inflamación, lesión tisular e intentos de reparación. ¿Por qué hay intentos de reparación? Porque el agente causante del proceso inflamatorio continúa allí. El organismo no ha podido combatirlo, no ha podido destruirlo y se mantiene activo. Y mientras esté activo, en conjunto hay intentos por reparar el daño. Entonces es como un círculo vicioso. Está el agente lesivo, se repara el daño, el agente lesivo vuelve a destruirlo, vuelve a intentar la reparación, el agente lo vuelve a destruir, se vuelve a intentar la reparación y así continúa. ¿Por qué? Porque el agente lesivo todavía está activo. Y ese proceso de reparación, destrucción genera más daño como tal que el propio agente. Puede comenzar con una inflamación aguda, es decir, evolucionar a partir de una inflamación aguda, o puede ser insidiosa desde el principio, como en el caso de la artritis reumatoide. Vamos a ver principalmente linfocitos, macrófagos y fibroblastos, y hay proliferación de nuevos vasos sanguíneos y de tejido conectivo, principalmente tejido fibroso. Fíjense acá en el caso de una neumonía crónica, lo que vamos a ver es sacar el órgano como se ve. Si lo comparamos con la neumonía aguda que vimos anteriormente, el pulmón se va a ver mucho más reducido de tamaño, no se va a ver de un color tan rojo brillante, sino que más bien ya tiende a tener unos tintes de color grisáceo, y microscópicamente vamos a observar, no se ve muy bien, pero pudiéramos ver a mayor detalle. Lo que vamos a observar son principalmente linfocitos y macrófagos, por el documentación que sale, que serían las células que principalmente intervienen en el proceso inflamatorio. En cuanto al tiempo, fíjense cómo a medida que mientras más agudo, más se observan los ciclos cardinales. Entonces, por ejemplo, en el
caso del edema, a medida que van pasando los días, el edema va disminuyendo, porque se va haciendo el proceso inflamatorio, se va haciendo crónico. Los neutrófilos igual, son la primera línea de defensa en el caso de inflamación aguda. A medida que van avanzando los días, los neutrófilos llegan a un pico y comienzan a bajar. Y en el caso de los monocitos y macrófagos, comienzan en pocas cantidades y a medida que van avanzando los días, pasa lo contrario, comienzan a aumentar porque la inflamación se va haciendo crónica. O sea, a medida que se va haciendo crónica o que la inflamación va avanzando, va disminuyendo el edema, va disminuyendo los macrófagos, los neutrófilos, perdón, y va incrementando los monocitos macrófagos porque son los que intervienen junto con los linfocitos en la respuesta inflamatoria crónica. ¿Cómo se clasifica la inflamación de acuerdo a la distribución? Multifocal, como lo vemos acá, todo este puntillado blanquecino que está distribuido por todo este riñón. Hablamos de que hay varios focos del proceso inflamatorio, entonces decimos que es multifocal. Focalmente extensa porque es un solo foco que está afectando al órgano, pero de gran tamaño. Entonces hablamos de que es focalmente extensa, es decir, que abarca casi la mitad del órgano, pero es un solo foco. En ese caso hablamos de focalmente extensa. Focal es parecida a la focalmente extensa, pero de un tamaño mucho más pequeño y es un solo foco focal. Y en el caso de la difusa, cuando está completamente distribuida por todo el órgano, completamente el órgano está todo afectado. En el caso de un riñón con una nefritis crónica. Los que hicieron la necropsia, cuando vieron el riñón, era el color vino tinto, y es el color que está este riñón. De acuerdo a la severidad del proceso, puede ser leve, puede ser moderada, puede ser grave. En el caso de leve, solamente es visible al microscopio, es decir, que macroscópicamente no se ve. Hay poco o ningún daño tisular, de hecho no se observa macroscópicamente, y una ligera hiperemia en cuestión de minutos, máximo una hora, ya debería estar completamente saldada. Moderada, ahora si hay un daño tisular ligero, hay manifestación clínica. ¿Qué se refiere con manifestación clínica? Que vamos a ver signos cardinales, vamos a ver aumento del tamaño, putrefacción, vamos a ver enrojecimiento o rubor, vamos a ver si tocamos el sitio que hay dolor, va a haber también infiltración leucocitaria, principalmente neutrófilos, y aumento del flujo sanguíneo y del calibre de los vasos, porque digamos, el vaso tiene que aumentar su tamaño, tiene que aumentar su calibre para permitir la llegada de una mayor cantidad de neutrófilos al sitio donde requerido, al sitio de la inflamación. En el caso de la grave, ya hay necrosis, como la imagen que vimos, donde se observan zonas de color negro en la piel. Hay un gran infiltrado inflamatorio con exudado estático. En este caso, esto es un corte de un acceso. Todo esto que ustedes ven aquí en la parte central es pus. Por eso es que habla de un exudado abundante. En la parte más externa, es decir, todo esto de aquí a acá, un gran infiltrado leucocitario, principalmente linfocitos y macrófagos. Y fíjense aquí el tamaño de los vasos sanguíneos que están, como les decía, bastante dilatados, bastante agratados, para estimular o para permitir, mejor dicho, la llegada de leucocitos a la zona. La etiología, ya también se las adelantaba, pueden ser virus, bacterias, hongos o parásitos. Entonces podemos clasificar la inflamación como inflamación vírica, inflamación bacteriana, inflamación micótica o inflamación parasitaria. Entonces, de todo lo que hemos visto ahorita en cuanto a la clasificación de la inflamación, podemos fácilmente clasificar esta lesión. Primero, ¿qué órgano es? Un intestino. ¿Cómo se llama la inflamación del intestino? Enteritis. Termina en itis, que sería inflamación, y entero, que hace referencia al intestino. Entonces hablamos de enteritis. Ya al hablar de enteritis sabemos que hay inflamación del intestino. ¿Qué exudado hay aquí? Sangre. Hablamos entonces de una enteritis hemorrágica, porque hay sangre. ¿Qué agente etiológico está aquí? Parásito. Entonces mezclamos todo y le damos un nombre completo. Hablamos de una enteritis hemorrágica parasitaria.
yo les podría decir, todavía podemos decir si es leve, moderado o grave. ¿Qué creen ustedes que sería? Grave. Entonces podemos hablar de una enteritis hemorrágica parasitaria grave. Así, a partir de ahora, así es que tienen que identificar todas las imágenes que se vayan a colocar en el examen, en el caso de que vaya a ser el examen de imagen. Clasificar esa lesión principalmente con esos 5 o esas 5 ítems de clasificación. Claro, a veces el agente etiológico no se ve, ahí se deja en blanco, obviamente. Pero siempre tratando de cubrir a esas 5 clasificaciones. Vamos a entrarnos un poquito más al detalle cómo se lleva, ya vimos qué desencadena la inflamación aguda, ya vimos cómo se clasifica la inflamación aguda y cómo está compuesta la inflamación aguda. Ahora vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso inflamatorio agudo. Ya dijimos entonces que es una respuesta rápida, es la primera respuesta que se da por parte del individuo y que lo que va a hacer principalmente es estimular la llegada de leucocitos o de glóbulos blancos o neutrófilos y proteínas plasmáticas al sitio de infección o al sitio de lesión. Va a estar constituida por 3 factores, que son la alteración del calibre vascular. ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? Hay dilatación del vaso sanguíneo para permitir la llegada de una mayor cantidad de sangre. Hay cambios estructurales en los microvasos, también los microvasos se comienzan a abrir para estimular la llegada de más sangre. Y hay eliminación de los leucocitos de la microcirculación hacia la zona donde son requeridos. Es decir, que van a pasar de estar dentro del vaso hacia afuera. Lo primero que hay que ver al momento del proceso inflamatorio, lo primero que tiene que ocurrir para que se lleve a cabo el proceso inflamatorio es un estímulo. Si no hay un estímulo, no hay un desencadenamiento de ese proceso inflamatorio. Ahora, ¿qué puede estimular un proceso inflamatorio? Agentes exiguos como virus, bacterias, o parásitos, cualquier lesión que afecte al tejido. Un trauma, cualquier agente que pueda lesionar el tejido, bien sea microorganismos. Va a haber también cambios estructurales en los vasos. ¿Qué va a pasar con ese vaso? Incrementa su tamaño para estimular o permitir una mayor llegada de esa zona, una mayor llegada de glóbulos blancos. Va a haber posteriormente migración de los leucocitos y proteínas plasmáticas. Recuerden que los leucocitos están circulando dentro del vaso sanguíneo y tenemos que hacer, pues el organismo tiene que encontrar una manera de que esos neutrófilos, la inflamación aguda, el organismo tiene que hacer que esos neutrófilos que están dentro del vaso sanguíneo salgan hacia el sitio donde son requeridos. Diabetes, profe. Diabetes. Sí, correcto. Activación y amplificación de mediadores químicos y células. Una vez que ya el neutrófilo sale del vaso y llega a la zona, comienza a pegar aquí. Ay, aquí estoy, para que lleguen una mayor cantidad de leucocitos a la zona y ataquen ese proceso lesivo. Y finalmente, una vez que desaparece el estímulo lesivo, llevará a cabo la reparación y una vez que ya lleva a cabo la reparación, se culmina el proceso. Vamos a ver cada uno de esos a mayor detalle. Ya se desencadenó, como les comentaba en la clase anterior, ya hubo un estímulo, como un virus, una bacteria, un trauma, una estructura de madera, como vimos ahí, frío excesivo, calor, etc. Ya eso inició el proceso inflamatorio. ¿Qué es lo que posteriormente va a pasar? Vemos que va a haber un incremento en el grosor, en el calibre, del vaso sanguíneo. Fíjense que es un vaso sanguíneo normal, donde hay uno que otro linfocito o macrófago residente natural, y fíjense que no hay macrófagos a nivel extravascular. Y una vez que entonces se estimula, porque llega el agente estimulante y activa el proceso inflamatorio, lo primero que va a haber es una dilatación de las arteriolas, expansión del lecho capilar y dilatación de venas. ¿Qué va a ocurrir posteriormente? La salida de los neutrófilos de la circulación o de la parte intravascular, como será aquí el proceso de diabetes, hacia la parte extravascular. ¿Para qué? Para llegar entonces al sitio donde son requeridos. Pero recuerden algo, cuando sale el neutrófilo, cuando los neutrófilos salen del vaso sanguíneo,
no solamente salen neutrófilos, salen proteínas y sale plasma también. Esa salida de proteína, esa salida de plasma y esa salida de neutrófilos lo que va a hacer es que toda esa zona se vea edematizada, aumentada de tamaño. Por eso es que hablamos que en el proceso inflamatorio hay tumefacción como un proceso, como un signo cardíaco. Van a haber entonces luego cambios estructurales en los vasos. En la inflamación los vasos van a sufrir una serie de cambios que lo que van a estimular es la salida. Primero incrementan su tamaño o su incrementan su tamaño para estimular la mayor llegada de glóbulos blancos a la zona y de proteínas plasmáticas. Hay una vasodilatación y hay un aumento de la permeabilidad capilar. Este aumento de la permeabilidad capilar lo que va a permitir es la salida, como lo vimos en la lámina anterior, lo que va a permitir es la salida de neutrófilos desde el interior del vaso hacia la parte extravascular donde son pequeños. Y como les decía, salen no solamente neutrófilos, sino que van a salir también proteínas plasmáticas y plasma. Entonces, la vasodilatación, primero, hay una constricción transitoria breve de las arteriolas que va a durar unos pocos segundos. Es decir, antes que el vaso sanguíneo se dilate, primero brevemente se contrae y luego sí se dilata. Primero afecta a las arteriolas y determina la apertura de los lechos capilares que están cerrados debido al gran volumen de sangre que comienza a llegar a la zona, comienzan a abrirse como si un río se desbordara. Ya no vamos a ver que el agua del río no solamente pasa por aquí, sino que vamos a ver que comienzan a salir pequeños canales o pequeños afluentes coloniales. Eso es lo que pasa aquí con las arteriolas. Hay tanta sangre llegando a la zona que esos nuevos lechos capilares comienzan a abrirse para poder distribuir mejor la sangre. Hay una producción de histamina y dióxido nítrico que lo que hace principalmente es vasodilatar al vaso, o incrementar el calibre del vaso. Y provoca, por supuesto, un aumento del flujo sanguíneo. Y ese aumento del flujo sanguíneo es lo que genera el calor y el enrojecimiento de la zona. Por eso es el responsable de que en el proceso inflamatorio haya calor y haya calor, además de la inflamación. Hay un aumento de la permeabilidad vascular, incrementa el flujo sanguíneo, hay una vasodilatación, la sangre se hace lenta. Si lo vieron en la clase del profesor Camacho. Al haber vasodilatación, la circulación se hace lenta. Y al hacerse lenta, esto va a hacer que los eritrocitos y los leucocitos se concentren, se estanquen, es decir, pasan a un proceso conocido como génesis, donde la circulación se hace muy lenta. Y esta lentificación de la circulación facilita el pase de los neutrófilos desde el interior del vaso hacia el exterior. Hay un envejecimiento localizado por la gran cantidad de sangre que está llegando y salida del líquido rico en proteínas hacia el tejido extravascular. Por eso que hay tumefacción. Entonces, fíjense acá los principales mecanismos de aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación, causas y características. Esto es un vaso sanguíneo normal, aquí tenemos la luz del vaso. Esto es el vaso como tal, las células endoteliales. Aquí tenemos células plasmáticas y neutrófilos. Vamos a hablar de neutrófilos porque estamos hablando de inflamación. ¿Cómo estos neutrófilos van a salir del vaso y van a llegar al tejido? Hay varias maneras de que puedan hacerlo. La primera es una retracción de las células endoteliales, es decir, las células que están al lado una de la otra va a comenzar a retraerse y a disminuir su tamaño. Al contraerse, abre los canales por donde van a salir estos neutrófilos y estas células plasmáticas, además del plasma. Esa es una de las maneras. La otra manera en la que puede ocurrir es por lesión endotelial. Se produce principalmente en arteriolas capilares y vénulas y provocada por quemaduras y toxinas microbianas que lo que hacen es lesionar o destruir las células endoteliales. Por supuesto, si estas células endoteliales están destruidas o están lesionadas, hay vía libre para que las células plasmáticas y los neutrófilos salgan del vaso
hacia el espacio extravascular. Ya va. ¿Qué puede provocar que estas células endoteliales se contraigan o reduzcan su tamaño? Principalmente, como les decía en la lámina anterior, histamina y óxido nítrico, que son mediadores inflamatorios que tienen ese efecto de permitir que la célula endotelial se contraiga o reduzca su tamaño. La otra forma en que puede ocurrir esa salida o esa extravasación del plasma en el neutrófilo del interior del vaso hacia el exterior es por lesión vascular mediada por leucocitos. En este caso también hay destrucción de las células endoteliales, pero van a ser ocasionadas o mediadas por leucocitos. Es decir, llega el leucocito a la zona, al endotelio o a la célula endotelial y se posa sobre él y la lesiona o la destruye. Y va a pasar lo mismo, hay vía libre para la salida de células plasmáticas y del plasma. Se produce principalmente a nivel de vénulas y capilares pulmonares y está asociado a estadios de larga inflamación. También por aumento de transitosis que se produce en vénulas. En este caso, aquí lo que se genera es un incremento de la presión intravascular que hace que hay como un ultrafiltrado. Recuerden que por diferencia de presión, el líquido va a estar, o va a salir, mejor dicho, desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Van a salir proteínas plasmáticas en menor cantidad y plasma. Esto es lo que ocurre en los casos de desnutrición. Cuando vemos en los casos de desnutrición, por ejemplo, a eso las imágenes que han visto de niños que son muy delgados, que son barrigones, sus dietas son muy pobres en proteínas, obviamente no tienen mucho que comer. Esa baja de proteínas, esa hipoproteinemia, hace que esa diferencia de presión que se genera en la sangre por esa ausencia de proteína va a permitir que el plasma salga como de manera filtrada. Fíjense que pasa a través, aquí está cerrado, pero puede pasar a través de las células endoteliales desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Se forma entonces el transudado y el exudado. Vamos a ver la diferencia entre el transudado y el exudado. El transudado o el exudado, en el caso del exudado, es una salida de líquido, como lo acabamos de ver, desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular. Hay salida de líquido, proteínas y células con una elevada densidad específica a nivel de tejido intersticial y cavidades corporales. A eso le llamamos exudado. ¿Y a qué le llamamos transudado? A la salida de líquido pobre en proteínas, mientras que en el exudado es rico en proteínas y células, y en el transudado es pobre en proteínas con escasas o nulas células. Es como un ultrafiltrado, como el último caso que les acabo de mostrar, con una densidad específica muy baja. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Siempre lo pregunto en el examen, entre exudado y transudado. En el caso del exudado, el líquido es rico en proteínas y células de elevada densidad, y en el caso del transudado, el líquido es pobre en proteínas con escasas o nulas células de baja densidad. Esa es principalmente la diferencia. Y en el caso del edema, es un exceso de líquido, bien sea de líquido exudado o de líquido transudado, que comienza a acumularse a nivel intersticial o a nivel de cavidades cerebrales. Y es lo que se conoce como edema, que es más que la acumulación de líquido extravascular. Esto es básicamente lo que ocurre en esa salida de líquido. Hablamos de un vaso sanguíneo normal. Hay dos tipos de presión. Está la presión coloidosmótica del plasma. La presión coloidosmótica del plasma lo que hace es empujar el plasma hacia el interior del vaso. Y la presión hidrostática lo que hace es empujar el plasma hacia el exterior del vaso. Entonces hay dos presiones, una que mantiene el plasma dentro y uno que lo trata de sacar. Esas dos presiones lo que hacen es mantener el plasma dentro del vaso sanguíneo con muy ligeros escapes o con pocos escapes. Mientras estas dos presiones se mantengan a ese mismo nivel, es decir,
la presión coroidosmótica empujando y la presión hidrostática hacia afuera y la coroidosmótica hacia adentro, lo que va a quedar en el medio va a ser el plasma y va a estar circulando por allí porque no va a poder salir del interior del vaso debido a la presión coroidosmótica. ¿Qué pasa con los transudados? En el caso de los transudados, esa diferencia o ese equilibrio de presión, ese equilibrio de presión se pierde. Hay un incremento, que es el tamaño de la flecha, en comparación con esta. Hay un incremento de la presión hidrostática. Entonces, al haber un incremento de la presión hidrostática, ¿qué pasa? Recuerden que les dije que la presión hidrostática empuja el plasma o los líquidos hacia afuera del vaso. Si la presión hidrostática es mayor que la presión coroidosmótica, ¿qué pasa? Va a empujar todo el líquido hacia afuera. Entonces, el líquido o el plasma del interior del vaso lo vamos a ver fuera del vaso. Pero solamente vamos a ver líquido, no vamos a ver células ni vamos a ver proteínas. Porque, recuerden que les dije que en el caso del transudado, lo que principalmente se ve es líquido con poca o nula cantidad de proteínas y células plasma. Entonces, en este caso, lo que vamos a ver es líquido fuera del vaso sanguíneo. ¿Qué puede provocar ese incremento en la presión hidrostática, que es la que va a empujar el líquido hacia afuera del vaso? Puede ser, por ejemplo, una obstrucción del flujo venoso, una insuficiencia cardíaca congestiva. Todo eso puede generar un incremento de la presión hidrostática y sacar los líquidos fuera del vaso. O por el contrario, se mantiene la presión hidrostática normal, pero la presión coroidosmótica disminuye. Entonces, si la presión coroidosmótica disminuye, va a ser mayor la presión hidrostática. En este caso, ¿qué puede provocar que la presión coroidosmótica disminuya? Menor síntesis de proteínas, por ejemplo, en el caso de la hepatopatía, en el caso de la malnutrición, como les decía, de los niños que estaban malnutridos, que se veían barrigones, en el caso de las nefropatías, porque hay pérdida de proteínas, es decir, cualquier patología que genere pérdida de proteínas va a disminuir la presión coroidosmótica y al disminuir la presión coroidosmótica, la presión hidrostática va a ser mayor y va a sacar los líquidos hacia afuera del vaso. En el caso del exudado, hay una fuga no solamente de líquidos, sino que también salen proteínas y salen células. Esa es la diferencia principal entre exudado y transudado. Entonces salen no solamente líquidos, sino proteínas y células debido a una vasodilatación y éxtasis y a una reducción en el tamaño, o una contracción, mejor dicho, en el tamaño de las células endoteliales, que va a abrir estas especies de canales acá. Y por supuesto, como es de mayor tamaño, va a salir líquido, va a salir células endoteliales, células plasmáticas y van a salir neutrófilos. A diferencia del transudado, donde fíjense que las células endoteliales están pegadas una en la otra. En el caso del exudado, si se separan, y como el canal del vaso es mayor, es lo suficientemente grande para que no solamente salga el plasma, sino que también salgan proteínas y salgan neutrófilos. En el caso de los vasos linfáticos, ¿qué papel juegan los vasos linfáticos en la inflamación? Hay un incremento en el flujo de linfa que contribuye, mejor dicho, a drenar el líquido del edema acumulado. Además, hay proliferación de vasos linfáticos para manejar el exceso de carga y esto genera entonces una linfadenitis reactiva o inflamatoria. Coloca la anterior. Entonces, ¿quién se encarga de recoger todo este líquido que quedó fuera del vaso? Los vasos linfáticos van entonces a recoger todo ese líquido, aumentan su proliferación para manejar o recoger ese exceso de líquido, ese exceso de carga que quedó fuera del vaso, y esto va a generar una linfadenitis reactiva o inflamatoria. Por esto es que cuando hay inflamación o cuando hay un proceso infeccioso, los ganglios linfáticos regionales aumentan de tamaño, porque están activos trabajando, recogiendo todo ese exceso de líquido que salió del vaso sanguíneo. Ahora vamos con la emigración de leucocitos y proteínas plasmáticas, es decir, todo ese proceso que se lleva para que el neutrófilo salga del interior del vaso hacia el exterior. Lo primero que hay es una marginación. Ya les hablaba que durante el proceso inflamatorio agudo hay una éxtasis con un estancamiento de la sangre se hace lenta, se estaciona en el vaso. Esto va a permitir que los leucocitos no circulen, sino que se queden todos acumulados, estacionados a lo largo del endotelio vascular.
activar y a su vez producen mediadores químicos que expresan una mayor concentración de moléculas de adherencia. ¿Y qué van a hacer estas moléculas de adherencia? Como su nombre lo indica, van a permitir que esos neutrófilos se adhieran a las células endoteliales. Entonces, la circulación se hace lenta, se estanca, se acumulan los leucocitos, las células endoteliales expresan esas moléculas de adherencia y los neutrófilos lo que hacen es adherirse a esas moléculas de adherencia que expresó la célula endotelial. Luego viene la fase de rodamiento. Una vez que ya el neutrófilo se ha pegado a la célula endotelial, lo que hace es rodar, como las bolas de paja del lejano oeste. Porque la unión entre el neutrófilo y la célula endotelial es muy débil. Entonces, como es muy débil, no hay una unión firme, sino que se separa, se pega, se separa, se pega, se separa, se pega. Y lo que hace es que va rodando por todo el endotelio. Luego entonces tenemos las N-selectinas, que son las moléculas de adherencia que se expresan en el vaso, y las P-selectinas y E-selectinas, que van a permitir la unión transitoria entre ambos. Esas son las que se separan y se pegan, se separan y se pegan. Son interacciones de baja afinidad, por eso es que no son fijos, no son permanentes, sino que tienen la capacidad de separarse y volverse a pegar. Con un agotamiento rápido que se interrumpe con facilidad por la sangre. Todavía digamos así, la poca corriente o la poca velocidad de corriente que hay en la circulación todavía es suficiente para estimular que ese neutrófilo se vaya rodando, se vaya separando y se vaya uniendo, porque la unión es muy débil. Luego viene ahora la fase de adherencia. Ahora sí se va a unir firmemente a la célula endotelial de manera más fuerte. Se lleva a cabo a través de las moléculas de adherencia, que en este caso son moléculas de adherencia complementarias. Tanto el leucocito como la célula endotelial van a expresar moléculas de adherencia. Entonces, el leucocito expresa integrinas y en el caso de la célula endotelial expresa ligandos, que son ICAM1 y BCAM1. Entonces, estos ICAM1 y BCAM1 que expresa el endotelio se van a unir firmemente a las integrinas que expresa el neutrófilo, lo que van a hacer es una unión bastante firme. Ahí se van a quedar adheridas sin moverse. Esto es lo que ocurre, fíjense. El neutrófilo expresa sus moléculas integrinas o sus moléculas de adherencia y el endotelio expresa a su vez sus integrinas. Entonces hay una unión firme entre las moléculas de adherencia del neutrófilo y las moléculas de adherencia de la célula endotelial. ¿Y quién induce la expresión de esas moléculas de adherencia por parte de la célula endotelial? El factor de necrosis tumoral y la interleuquina 1, que son citoquinas producidas principalmente en el proceso inflamatorio por macrófagos. Entonces, una vez que ya están completamente adheridas, que están bien, digamos así, bien unidas, todavía aún incrementa esa avidez o esa unión de las integrinas entre el vaso, entre el endotelio y el neutrófilo. Es decir, que la unión se va haciendo cada vez más fuerte. Luego ocurre la migración de los leucocitos a través del endotelio. Ya ese neutrófilo que está firmemente adherido a la célula endotelial va a empezar el proceso de diapédesis como tal. O sea, va a empezar a pasar desde el interior del vaso hacia el exterior. Se lleva a cabo gracias a esas moléculas de adherencia presentes en la unión intercelular vascular, los cuales los leucocitos se unen durante la migración, que lo que les hablaba anteriormente. El leucocito expresa sus moléculas de adherencia y el endotelio también. Sigue un gradiente químico producido en el sitio de la lesión, es decir, a partir de quimiosina, el neutrófilo sabe dónde tiene que pasar hacia la parte interna del vaso. Una vez que la atraviesa, los leucocitos van a perforar la membrana basal a partir de colagenasa y van a llegar finalmente al tejido intravascular. Y si la migración no ocurre, los leucocitos se van a liberar y van a regresar a la circulación. O sea, si no, por alguna u otra razón, la migración o el paso de los neutrófilos del interior del vaso al exterior del vaso
pasa nada, se suelta esa unión, esa adherencia y vuelve otra vez a la superficie. Esto es lo que ocurre. El neutrófilo se va abriendo paso entre dos células endoteliales y rompe con unas enzimas llamadas colagenasas, rompe la membrana basal del vaso sanguíneo y comienza el proceso diapédesico de salida desde el interior del vaso hacia el exterior. Esto ocurre miles de millones de veces al mismo tiempo. No es que crea que se va a dar así uno por uno, sino que ocurre miles de millones de veces al mismo tiempo para la salida de una gran cantidad de neutrófilos al sitio donde son requeridos. Dale. Entonces fíjense cómo ocurre microscópicamente eso. Tenemos un pulmón normal, que son los capilares pulmonares. Lo primero que ocurre es que les decía que era un éxtasis sanguíneo, un estancamiento de la sangre, el vaso comienza a aumentar su tamaño, su calibre se hace más grande y hay una mayor cantidad de sangre. Entonces fíjense cómo se ven ahora estos capilares completamente gordos, llenos de sangre, y lo comparamos con el. Y posteriormente, ¿qué ocurre? Todo ese proceso de diapédesis que les acabo de explicar, donde el neutrófilo sale del interior del vaso hacia el exterior, fíjense cómo se ve acá. Incluso aquí hay neutrófilos todavía saliendo del vaso. Salen del vaso hacia el exterior o hacia el espacio extravascular donde son requeridos para llevar a cabo la destrucción del agente lesivo que está ocasionando o que está estimulando o activando el proceso inflamatorio. Una vez que ya el neutrófilo ha salido del vaso sanguíneo, tiene que llegar al sitio que es requerido, es decir, tiene que seguir ese proceso químico de quimiotaxis, para la redundancia, donde el neutrófilo va a comenzar a viajar, va a seguir un gradiente químico. Ese gradiente químico, ¿quién lo puede provocar? Es decir, ¿cómo sabe el neutrófilo a dónde tiene que ir? Porque hay moléculas quimioatrayentes. Exacto. Hay moléculas que pueden ser exógenas o pueden ser endógenas, que son los que van a atraer al neutrófilo al sitio donde requiere. ¿Qué moléculas? Hablamos de moléculas exógenas, por ejemplo, productos bacterianos, lípidos y péptidos propios de la membrana de la bacteria. El simple hecho de que la bacteria esté aquí presente genera un estímulo químico que va a decirle al neutrófilo que tiene que ir hasta allá. Y a partir de moléculas endógenas que son producidas por células inflamatorias, principalmente por linfocitos y macrófagos, como la interleuquina 8, el sistema de complemento, el C5A y el 3, algunos metabolitos de ácido araquidónico como los leucotrienos, que son producidos por el propio sistema inmune del organismo o del individuo y que le van a decir al neutrófilo que vaya hacia el sitio donde se están produciendo, porque en el sitio donde se están produciendo han instaurado un proceso inflamatorio en ese momento. Una vez entonces que ya el neutrófilo llega al sitio donde requerido, donde se está llevando a cabo la injuria, lo primero que hace es reconocer y unirse a la partícula que debe ingerirse o que debe fagocitar, lo atrapa y una vez que lo atrapa, lo lleva a su interior, lo destruye y lo degrada. Esto es gráficamente lo que ocurre. Lo primero es el reconocimiento de la unión. Los microbios se unen a los receptores de los fagocitos. Esta es una bacteria que tenemos acá y se va a unir a un receptor de fagocito que está presente en el hígado. Luego hay un atrapamiento donde la membrana comienza a plegarse alrededor de la bacteria y lo que hace es envolverla y llevarla hacia adentro, como se ve acá, formando un fagosoma. Ese fagosoma se une con un lisosoma o se fusiona con un lisosoma y que hay en el interior del lisosoma enzimas, que son las que van a posteriormente degradar la bacteria. Entonces ocurre la unión o la fusión entre el lisosoma y el fagosoma y forma un fagolisosoma. Dentro de ese fagolisosoma es donde ocurre la destrucción de los microbios por enzimas lisosómicas en el interior de ellos. Esto es un resumen de todo el proceso que acabamos de explicar del rodamiento, desde el rodamiento hasta la digestión. Recuerden que les dije entonces que lo primero es el enlentecimiento del vaso de la circulación, la sangre se estanca, los leucocitos se acumulan y este enlentecimiento de la sangre hace que la circulación del
se haga lento. Entonces, lo primero que ocurre es un rodamiento, donde el neutrófilo comienza a unirse con las células endoteliales, pero esa unión es muy débil. Se une, se separa, se une, se separa, se une, se separa, va rodando. Luego pasa a la segunda fase, donde ya se activan integrinas que hacen la unión mucho más fuerte, y ahora sí vamos a ver que hay una adherencia más estable. Ahora sí se va a quedar ese neutrófilo pegado, fijo allí, ya hay una unión de mayor afinidad. Luego, el neutrófilo lo que va a hacer es atravesar a esas células endoteliales, rompe la membrana basal y sale del interior del vaso hacia el exterior. Y a nivel extravascular va a seguir un gradiente químico donde va a llegar hacia el sitio donde es requerido, bien sea por sustancias endógenas o sustancias exógenas que le van a decir al neutrófilo a dónde llegar. Y una vez que lleguen ahí, entonces hacen el proceso de fagocitosis, ingieren a la gente, en este caso a la bacteria, y la degradan en su vida. Ahora, ¿cómo puede evolucionar la inflamación aguda? Ya pasó el proceso inflamatorio. ¿Qué va a ocurrir después de la inflamación? Puede haber una resolución completa, que sería lo ideal, es decir, que la inflamación se activó, se destruyó el agente lesivo y se reparó el tejido lesionado. Y como si nada, como si no hubiera pasado nada. Se eliminan todos los microbios, todos los restos celulares, se reabsorben todos los líquidos, se regenera el tejido lesionado y no ha pasado nada. Eso sería lo ideal, que sería una resolución completa. Pero puede haber cicatrización y sustitución por tejido conjuntivo. En este caso hay fibrosis, es decir, hay crecimiento del tejido fibroso, que lo que va es a parchar o a tapar a esa zona donde ocurrió la lesión. Sucede tras una destrucción importante del tejido cuando la lesión inflamatoria afecta a tejidos que no se pueden regenerar. Por ejemplo, se rompe un tubo aquí en el piso de granito. Rompemos el piso, sacamos el tubo, lo sustituimos y le echamos cemento. Vamos a ver claramente la diferencia entre el granito y el cemento. ¿Por qué? En el caso del cemento sería ese tejido fibroso que lo que va a formar es una cicatriz. Se sustituye el tejido normal o las células normales de ese tejido por un tejido fibroso que no va a cumplir la misma función que tenía la célula. También se produce cuando existen exudados abundantes de fibrina hacia tejidos con papilas cerosas, porque recuerden que les decía que la fibrina forma como una camisa de fuerza, una envoltura. Entonces, sobre esa fibrina se forma, se cicatriza y se forma tejido fibroso, se genera suero fibroso. Puede progresionar o seguir a un proceso inflamatorio crónico, es decir, que la inflamación aguda no fue lo suficientemente adecuada para descubrir al agente lesivo y evolucionó a una inflamación crónica. En este caso, se produce cuando esa respuesta inflamatoria aguda no es lo suficientemente adecuada para descubrir ese agente lesivo, se pasa o evoluciona a una fase crónica que va a ser mucho más larga. Puede formarse acceso o exudación purulenta, como lo vimos en la clase de muerte celular. Simplemente lo que se va a formar es un acceso con bucle en su interior, células muertas, microbios. Esto se hace con la finalidad de encapsular o limitar el agente infeccioso y que no se distribuya. Esto es lo que ocurre gráficamente. Tenemos primero una lesión. Lo ideal, como les digo, es una resolución donde se elimina el estímulo lesivo, se eliminan mediadores y células inflamatorias, se sustituyen células lesionadas por las mismas células y regresa a su función normal. Puede haber formación de acceso, donde lo que vamos a ver es pus y una cápsula de tejido fibroso. Puede haber una cicatrización, en este caso vamos a ver depósito de colágeno, fibrosis y pérdida de la función porque el tejido original fue sustituido por tejido fibroso. O evolucionar a una fase de inflamación crónica donde vamos a ver la proliferación de nuevos vasos sanguíneos, como vemos acá, y además de ello vamos a ver también fibrosis o formación de tejido fibroso. Esto rápidamente, simplemente para que sepan que células intervienen en el proceso inflamatorio agudo. Hablamos de polimorfos nucleares, es decir, de neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Hablamos de células mononucleares, monocitos macrófagos, monocitos
mencionando macrófagos también tejidos, linfocitos T y B, plaquetas, por supuesto, porque hemos visto que son las células epiteliales. Ya les hablaba de los neutrófilos, son los fagocitos profesionales y la primera línea de defensa que intervienen en el proceso inflamatorio. En el caso de los eosinófilos, son las células que actúan frente a parásitos y son los responsables de la hipersensibilidad tipo 1, ¿vale? Es decir, que si hacemos un examen de sangre y vemos que hay eosinófilos y los eosinófilos están altos, una de dos, o hay parásitos o hay alergias. Liberan el contenido de su gránulo, alveolo extracelular, que tiene un efecto vasodilatador. Por eso es que cuando hay alergia, hay un enrojecimiento, hay una tumefacción, hay picazón, porque todos estos gránulos que están en el interior de los eosinófilos tienen ese efecto. Los basófilos son activadores de plaquetas, entonces se ven un poco a nivel circulatorio, liberan también responsables de la vasodilatación. Los monocitos macrófagos, que es la línea de defensa de la inflamación crónica, si está circulando, si está en sangre, son monocitos y una vez que pasa al tejido se convierten en macrófagos. Productores de numerosas interleuquinas y quimiosinas, que son los que generan ese gradiente químico del cual les hablaba. Tenemos los linfocitos T y B, productores principalmente de anticuerpos, los linfocitos B, y productores de interleuquinas y destructoras de células blancas, que son los linfocitos B. Las plaquetas son mediadores químicos inflamatorios que también intervienen en el proceso de coagulación. Y las células endoteliales ya vimos todo el papel fundamental que juegan en ese proceso de diapéresis, en el caso del rodamiento, la adherencia, la diapéresis y la salida de los neutrófilos del interior del vaso hacia el exterior. ¿Qué efectos sistémicos tiene la inflamación aguda? Una vez que se instaura un proceso de inflamación aguda, ¿qué ocurre sistémicamente en el individuo? Va a haber fiebre. Es característico que durante un proceso infeccioso o inflamatorio agudo se genere una fiebre, se genere fiebre. Pero, ¿por qué se genera la fiebre? La fiebre se produce como respuesta a una sustancia llamada pirógenas. Esas sustancias llamadas pirógenas le dicen a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, que incremente la temperatura corporal. ¿Con qué finalidad? Incrementa la temperatura corporal de 1 a 4 grados centígrados para tratar de matar ese agente lesivo, porque estamos incrementando la temperatura, digamos, donde ese agente se desarrolla normalmente. El problema es que solamente va a afectar al microorganismo, sino que también nos va a afectar a nosotros mismos. Entonces se produce como respuesta a una sustancia llamada pirógenas. ¿Quiénes producen esos pirógenos? Forman parte de la pared celular de las bacterias, actúan estimulando la síntesis de prostaglandinas en las células vasculares y perivasculares del hipotálamo. Pirógenos exógenos, los lipopolisacáridos que están presentes en las bacterias, es decir, que si el organismo detecta la presencia de esos lipopolisacáridos presentes en la pared bacteriana, produce esa sustancia que dice al hipotálamo que suba su temperatura corporal. También hay pirógenos endógenos, como las citoquinas, la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. En estos casos, si hay una inflamación, los macrófagos producen esas citocinas y esas citocinas tienen el mismo efecto a nivel del sistema nervioso central, estimulan el incremento de la temperatura corporal. Aumentan también las enzimas, la ciclooxigenasa, que va a convertir el ácido araquidónico en prostaglandina, y son estas prostaglandinas las que van a estimular el incremento de la temperatura. Hablamos de la prostaglandina E2, que estimula la producción de neurotransmisores, como la adenosina monofosfato-cíclica. Esta es la que va a generar o a incrementar el punto de temperatura a un nivel más alto. También incrementa las proteínas de fase aguda, este es otro efecto que tiene la inflamación a nivel sistémico. ¿Qué son las proteínas de fase aguda? Las proteínas de fase aguda son proteínas plasmáticas cuya concentración aumenta cientos de veces cuando hay un proceso inflamatorio agudo. Entonces, este es otro método de diagnóstico para saber si hay un proceso inflamatorio. Se saca la sangre y se permite o se pide determinar la cantidad de proteínas de fase aguda. ¿Cuáles son esas proteínas de fase aguda? Principalmente la proteína C reactiva, el fibrinógeno y la proteína amiloide C. Si estas tres proteínas se miden y están altas, indudablemente hay un
más alta esté, el proceso inflamatorio va a ser mucho mayor. Esta es la prueba que se usa muchas veces para descartar sepsis. Se miden las proteínas de fase aguda, si esas proteínas de fase aguda están demasiado altas, ese individuo puede estar desarrollando un proceso de sepsis. El fibrinógeno se liga también a los eritrocitos y hace que formen pilas que se sedimentan con mayor rapidez. Esto es lo que se llama como pila de monedas. ¿Han visto alguna vez un examen de sangre y dice pila de monedas frecuentes? Es porque hay varios eritrocitos que se unen unos con otros para ver una pila de monedas. Esos eritrocitos se unen unos con otros por el fibrinógeno que está presente. Como hay un incremento en los niveles de fibrinógeno, esos eritrocitos se pegan unos con otros y forman como pilas. Eso también es característico del proceso inflamatorio. Y una producción prolongada de estas proteínas, sobre todo la proteína amiloidea sérica, en cuadro de inflamación crónica, puede producir una amiloidosis, que lo vimos en la clase de trastorno de metabolismo, donde esa sustancia amiloide sustituía completamente al tejido, a las células originales de ese órgano y por supuesto afectaba su funcionamiento. Hay obviamente leucocitosis, hay un proceso inflamatorio, los leucocitos tienen que cargar. Cuando son por infecciones bacterianas que suben o que leucocitos incrementan, los neutrófilos. Cuando hay infecciones virales que leucocitos incrementan, los linfocitos. Es decir, vamos a ver linfocitos. En el caso de alergias, infecciones parasitarias, como les dije, incrementan los eosinófilos, es decir, vamos a ver eosinófilos. En el caso de la riqueza, los protozoos, como la licha, por ejemplo, vamos a ver leucopenia, que es la disminución en el portaje de leucocitos. Y en el caso de infecciones aprobadoras en pacientes debilitados, también vamos a ver leucopenia porque ya su sistema inmune se agotó y ya no da para producir más leucocitos y al no producir más leucocitos, la inflamación por supuesto va a seguir avanzando y al momento de medir los glóbulos blancos vamos a ver que están disminuidos. Entonces, cuando hay infección bacteriana, neutrofilia. Cuando hay infección viral, linfocitosis. Cuando hay alergia, infección parasitaria, eosinofilia. Cuando hay riqueza en un usuario, leucopenia. Y cuando hay infecciones muy grandes, leucopenia. Otras manifestaciones que son más, digamos, de humanos, el malestar, por supuesto, la sudoración, el escalofrío, la anorexia, la somnolencia, el dolor de cabeza, ya esos son todos principalmente, digamos, síntomas en humanos. Ya, pero ya de los que tiene que ver con los tipos de sudado, inflamación serosa. Fíjense que se ve entonces ese tipo de inflamación con un líquido seroso en su interior, que puede ser turbio, puede ser transparente, que se observa principalmente en casos de infecciones virales, como por virus epiteliotropo, como la fibractosa o la estreptococcus. Y a nivel micro lo que vamos a ver es un espacio donde en su interior lo que está contenido puede ser el rendimiento de la capa de la piel con la presencia de ese líquido seroso en su interior. La fibrinosa lo vamos a ver es presencia de una gran cantidad de fibrina que va a salir del vaso sanguíneo como fibrinógeno y transformarse en el exterior o a coagular, como he dicho, en el vaso intravascular en fibrina, va a formar una malla, una red que se adhiere. Fíjense, esto es un corazón y fíjense que está tratando de separar el pericardio, está completamente adherido al corazón, porque se forma como una malla que adhiere a ambas superficies. Y microscópicamente se ve de color rosado, todo esto rosado que se ve acá. Dale. Purulenta, ya lo vimos en la clase de muerte celular. Básicamente lo que hay en su interior es pus, es el exudado principal, y en la parte más externa, principalmente leucocitos y macrófagos, rodeado al final por una cápsula de tejido fibroso que va a envolver todo ese acceso. ¿Solo el tejido fibroso o No, estos son vasos sanguíneos. El tejido fibroso está por acá. En el interior de ese acceso lo que vamos a ver piocitos que son neutrófilos ya degenerados, neutrófilos ya muertos, que es todo esto que vemos.
digestivo y tracto respiratorio porque son los tractos que contienen las células caliciformes productoras de moho. Por ejemplo, se puede dar en caso de ingestión de alimentos en mal estado o aspiración de sustancias que causen alergias, si sean alérgicas, algunas infecciones bacterianas o virales que estimulen la producción de moho. Y lo que vamos a ver es esa sustancia mucosa, viscosa, en el interior del intestino o en el interior de las vías respiratorias y microscópicamente se ve de este color como azulado, como morado, así en forma como de hilos. Corresponde a la producción o a la presencia de mucopolisacáridos. Inflamación hemorrágica, principalmente ocasionada por algunos virus que lesionan vasos sanguíneos. Y vamos a observar simplemente la presencia de sangre en los tejidos, en este caso un estómago, una vejiga, perdón. Lo que vamos a observar a nivel macroscópico es en mayor o menor grado la presencia de sangre y desde el punto de vista micro la presencia de una gran cantidad de eritrocitos en el tejido. Y ya, esta sería la otra parte de la clase, que es la inflamación crónica y la sección.